Bien, vamos a comenzar con la clase de teoría del proceso, semana 11, el tema que nos corresponde el día de hoy, los principios procesales. Bien, vamos a empezar entonces definiendo qué son los principios procesales, y podemos decir que los principios procesales no son más que las normas que rigen el proceso como el procedimiento, que son aplicables tanto para el juez como para las partes dentro del proceso. Repito, los principios procesales son las normas que rigen el proceso como el procedimiento. Cuando hablamos del proceso es el todo, ¿verdad? De que se interpone la demanda hasta que se dicta sentencia, de que se interpone la denuncia hasta que se dicta sentencia en un debate. Entonces, son esas normas que van a regir que el proceso, la totalidad del proceso y cada uno de los actos procesales que se va a desarrollar dentro de ese proceso, que es el procedimiento. Entonces, el proceso es el todo, el procedimiento es cada acto procesal que se va a realizar por separado hasta llegar a la sentencia. Y dice que son aplicables para ¿quiénes? Tanto para el juez como para las partes dentro del proceso. El tema de los principios procesales es un tema importante también conocerlo y tenerlos presente, toda vez que a través de estas instituciones como son los principios, en un momento determinado, a través de uno de ellos nosotros podemos obtener éxito en nuestros procesos, ¿verdad? A través de la interposición o de la invocación de uno de estos principios podemos ganar un proceso, toda vez que si no se cumplen con las reglas que establece para las partes de cuál es la actuación que deben realizar dentro de las partes, entiéndase todos los sujetos procesales, como sería especialmente la parte activa y la parte pasiva, tanto el abogado como el demandante, como el abogado de la parte demandada, como el demandado. Entonces es necesario estar pendientes, tenerlos pendientes, en qué momento podemos hacer uso de ellos y aplicarlos e invocarlos para que se cumpla como se debe con el debido proceso, dependiendo del proceso que corresponda. Estos principios son aplicables definitivamente al derecho procesal laboral, al derecho procesal civil, al derecho procesal penal, al derecho procesal administrativo y al derecho procesal constitucional. Entonces vamos a ver algunos de estos principios importantes que regulan nuestras leyes a nivel interno en materia procesal. El primer principio que vamos a discutir es el principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Bueno, por medio del principio dispositivo se asigna a las partes la iniciativa del proceso. Estos lo inician libremente y lo impulsan en todos sus actos. El principio predomina sobre todo en el proceso civil. En el proceso penal se le conoce como el de la instancia de parte, aunque ya no es tanto en el de la instancia de parte, realmente es en todo, ya sean los delitos de acción pública, los delitos de acción pública en instancia particular, o aún incluso en la querella, delitos de acción privada, vamos a hacer uso de este principio dispositivo, pero especialmente se va a ver más reflejado en el tema de los juicios civiles, ¿verdad? Por medio del principio dispositivo, dice, se asigna a las partes la iniciativa del proceso, estas lo inician libremente y lo impulsan en todos sus actos. En otras palabras, ¿qué es lo que nos quiere decir este principio dispositivo? Que son las partes quienes hacen la realidad, los actos procesales y el procedimiento. Este principio es aplicado en el proceso, sea cual sea su naturaleza, pero especialmente en cuanto a hacer que los procedimientos caminen de acuerdo a los términos que la ley establece. Pongo un ejemplo cómo funciona el principio dispositivo, porque es importante especialmente en materia civil. Recuérdense que en derecho privado y en un proceso civil, el juez puede tener claro cuáles son los términos, los plazos de cada acto procesal, pero él, si una de las partes no se lo pide, no va a hacer absolutamente nada, de oficio no va a hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es necesario el principio dispositivo, porque dice que es a las partes a quienes les delega
impulsar en todos sus actos procesales al proceso. Por ejemplo, se interpone, tomemos siempre nuestro juicio ordinario, interpone una demanda en juicio ordinario, el juez analiza la demanda, si llena todos los requisitos, va a tomar una decisión que se denomina resolución, que en este caso sería una resolución que se denomina decreto, que son las que son de puro trámite, simple trámite. Entonces le va a notificar a la otra parte y le va a dar un término de 9 días, ¿para qué? Para que tome una actitud, eso ya lo vimos en clases anteriores, para que tome una actitud. ¿Cuántas actitudes hay? Hay 6, para que tome cualquiera de esas actitudes, pero el plazo, el término del emplazamiento es de 9 días, que decir que esos 9 días tiene la parte demandada para contestar en sentido negativo, interponer excepciones previas, contrademandar, allanarse o no hacer nada y que lo declaren rebelde, etcétera. Nosotros como abogados, les decía yo cuando daba esa clase, si yo soy el abogado de la parte demandante, al 9º día yo estoy en el tribunal, tipo 2:30, 3 de la tarde, verificando si tomó alguna actitud la parte demandada, porque si llegan las 3 de la tarde, a las 3:30 cierran los tribunales, llegada esa hora, no tomó ninguna actitud, el siguiente día, el día 10º, a las 8 de la mañana yo estoy con mi memorial para presentarlo y, de acuerdo al principio dispositivo, pedirle al juez y hacer que camine el proceso diciéndole: señor juez, se ha agotado el término del emplazamiento de los 9 días en virtud de que la parte demandada no tomó ninguna actitud. Solicito primero que se declare rebelde, segundo que se le trabe embargos en todos los bienes necesarios para cumplir con lo que mi pretensión, y tercero que pasemos a la siguiente etapa procesal, que es la etapa de la prueba, para que se desarrolle y diligencien todos los medios de prueba que yo ofrecí en mi demanda, para que me señale día y hora para cada uno de ellos a efecto de ser diligenciadas. Eso es principio dispositivo. Yo estoy atento y estoy haciendo que el proceso camine. Si nosotros somos si interpusimos la demanda y somos abogados cómodos, vamos a esperar a ver que nos notifiquen qué actitud toma el demandado. Resulta que ya pasaron 2 meses y no nos han notificado nada, yo como abogado no hice nada, y la parte demandada tampoco. Se le pudo haber declarado rebelde al 10º día, pero como no pidió nada el abogado, principio dispositivo, si no pedimos, si no hacemos que camine el proceso, no va a caminar, el juez de oficio no lo va a hacer. La parte demandada a los 2 meses se recuerda que lo demandaron, entonces ya se asusta y mejor llama a su abogado y dice: mire, hace 2 meses me vino esta notificación. El abogado le explica: mire, si eso fue hace 2 meses, lo más seguro que esta sentencia creo que va a haber ya, pero bueno, déjeme ir a ver en qué situación se encuentra ese proceso, en qué estado se encuentra. Y se lleva abierto ya 2 meses y todavía siguen los 9 días de emplazamiento. ¿Por qué? Porque el abogado de la otra parte no ha pedido absolutamente nada, no ha impulsado el proceso, no ha hecho uso de su principio dispositivo. Entonces el abogado le comenta rápido a su cliente y ese mismo día responden, contestan y hasta es posible que nos ganen el caso. ¿De quién creen que fue la responsabilidad? ¿Del cliente? No, la responsabilidad es del abogado, que debe estar pendiente de los plazos, de los términos de cada etapa procesal, y una vez concluida, en materia civil especialmente, a través del principio dispositivo, que es a las partes a las que delega la ley para que impulsen el proceso, ir a pedir lo que corresponde. Entonces, principio dispositivo no es más que la que le asigna a las partes la iniciativa del proceso. ¿Iniciativas para qué? Para que lo impulsen en todos sus actos procesales. Principio dispositivo. Luego tenemos un principio también importante que se denomina principio de oralidad. Este principio de oralidad consiste en que el proceso se lleva a cabo por medio de ¿qué? Por medio del sistema de audiencias, durante las cuales las partes participan activamente y se reciben las pruebas ofrecidas o aportadas, discutiéndose el conflicto de intereses. Repito, el principio de oralidad consiste en que el proceso se lleva a cabo por medio del sistema de audiencias, durante las cuales las partes participan activamente y se reciben las pruebas ofrecidas o aportadas, discutiéndose el conflicto de intereses. Todas las otras fases en materia civil, por ejemplo, todas las otras fases del proceso, como es la demanda, la contestación de la demanda, el ofrecimiento de prueba, la sentencia, la apelación, todas se generan por escrito, pero en materia civil, procesal civil,
hay unos juicios que se denominan juicios orales. Esos juicios orales sí se llevan por audiencias, no es como el juicio sumario o el juicio ordinario, que todo es por escrito. En los juicios orales, por eso su nombre lo dice, orales, es por audiencias, porque se discute todo a viva voz, oralmente. Por eso mi exigencia y mi fastidio a veces cuando les doy clases a los muchachos acá en la central, de que hay que aprender a hablar, hay que acostumbrarnos a hablar, pero no solo hablar por hablar. Si vamos a ser abogados hay que aprender a hablar sobre las leyes. ¿Y cómo vamos a adquirir ese conocimiento? Leyendo nuestras leyes, leyendo textos, ampliando los temas que vamos conociendo en cada curso que estamos llevando a cabo. No solo es de aprobarlo, esa aprobación debe dejar un conocimiento en nosotros, porque es a lo que nos vamos a dedicar, va a ser lo que en nuestra vida vamos a dedicar el tiempo correspondiente. ¿Para qué? Para desarrollar nuestra profesión. Y en estas audiencias orales es donde realmente nos analizan y se ve si el abogado ha estudiado o no ha estudiado, si sabe o no sabe, si ha adquirido conocimiento o no ha adquirido conocimiento. Porque por ser oral, todo lo que se presenta y lo que se da en los actos procesales orales se resuelven inmediatamente, y debemos estar pero pendientes de qué podemos interponer, cómo debemos oponernos, cuál debe ser nuestra manifestación, qué razonamiento vamos a hacer, y especialmente en qué nos fundamentamos, en qué ley, en qué norma nos fundamentamos. Y para eso hay que estudiar, muchachos. Esto no solo es de leer, hay que estudiar para aprender. No se trata de que nos aprendamos de memoria la ley, pero sí saber en dónde encontrar las respuestas, las soluciones en términos rapidísimo cuando son audiencias orales. Especialmente quienes se vayan a dedicar al derecho penal. En el proceso penal, todos los que nos dedicamos a eso sabemos que todas las audiencias son orales, y en todas las audiencias nos dan participación, y en esas participaciones definitivamente vamos a tener que sacar a luz qué tan alto o bajo es nuestro conocimiento en cuanto a la materia, en cuanto a la ley, en cuanto al código penal, en cuanto al código procesal penal, y en cuanto a leyes accesorias que se relacionan con las mismas y que podemos invocar en un momento determinado. Entonces, por favor, hay que leer fuerte, hay que leer bastante, hay que leer para prepararnos bien y ser buenos abogados. Saben, en materia penal, especialmente en procesal penal, en la tercera etapa del proceso penal, que es la etapa del debate, acuérdense que ese es un juicio oral y público. ¿Qué significa eso? Que la sala va a estar llena de personas que no tienen nada que ver en el proceso, simplemente son conocidos del sindicado o de la víctima y llegan a ver el desarrollo del debate, y es ahí donde nos podemos lucir o donde nos podemos apagar. Si hacemos una buena participación, una buena intervención en defensa de nuestros patrocinados, va a ser publicidad gratis, porque las personas se van a dar cuenta qué clase de abogados somos, cuál es la calidad de nuestro trabajo, y ellos mismos nos van a recomendar. Pero hacemos un mal trabajo, primero vamos a decepcionar a nuestro patrocinado, y segundo, pues todo el público se va a dar cuenta de la calidad de preparación que tenemos como abogados. Entonces, por favor, estudiemos fuerte, porque hay un principio que nos va a obligar a hablar en las audiencias, en los contradictorios, y es el principio de oralidad. Entonces, a estudiar duro, muchachos, el principio de oralidad. Entonces, ¿qué dice? Que consiste que en el proceso se lleva a cabo por medio del sistema de audiencias, durante las cuales las partes participan activamente y se reciben las pruebas ofrecidas o aportadas, discutiéndose de forma oral el conflicto de intereses. Principio de oralidad. Otro principio importantísimo se denomina principio de inmediación. El principio de inmediación lo que indica es que se requiere que el juez tenga mayor contacto con las partes. Supone la participación del juez de manera directa y personal en el procedimiento. En cada acto procesal que se lleve dentro de un proceso debe estar presente el juez. Anteriormente pues se tenía el problema, ¿verdad?, de que habían audiencias en las que el juez no participaba, sino que nombraba a un oficial, y eso era complicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de que es el juez el que debe estar al frente de cada audiencia, de cada acto procesal, porque es el que al final nos va a resolver? ¿Y cómo va a resolver si no estuvo presente y no se dio cuenta qué es lo que pasó? ¿Cómo puede aplicar la sana crítica en algo que no vivió? Entonces, el principio de inmediación lo que hace es que indica que el juez tiene la obligación legal de observar y escuchar a los litigantes, sus defensores, testigos, peritos, presidir toda la recepción de medios probatorios, es decir, debe presidir personalmente todos los actos y diligencias que se realizan o se realicen dentro del proceso. En los casos
cuando se va a llevar a cabo una diligencia, ya sea una audiencia en una sala o una diligencia fuera de la sala del tribunal, porque se pidió alguna inspección ocular, debemos solicitar que sea el juez el que esté presente. Y si no está presente, nos oponemos a esa audiencia, porque hay obligación del juez de presidir cada acto procesal. No puede delegar la función jurisdiccional en quien no llena las calidades. El único que tiene los elementos de la jurisdicción, los poderes de la jurisdicción. ¿Se recuerda cuáles son los poderes de la jurisdicción? Los elementos de la jurisdicción: el notio, vocatio, coertio, iudicio, executio, es el juez. Entonces él tiene que presidir personalmente cada uno de los actos procesales. No está, como abogados tenemos toda la facultad y todo el derecho de exigir su presencia. De lo contrario, todo lo que se realice sin la presencia del juez podemos alegar y podemos incluso interponer los recursos correspondientes, los medios de impugnación correspondientes en contra de esa diligencia para que se declare la nulidad de la misma, toda vez que no fue presidida por quien le corresponde y tiene la obligación legal de estar presente, que es el juez. Principio de inmediación. Principio de concentración procesal. ¿Qué nos dice el principio de concentración procesal? Tiende a reunir toda la actividad en la menor cantidad que sea posible de actos procesales y de esa manera evitar la dispersión de los mismos. El principio de concentración procesal dice que tiende a reunir toda la actividad en la menor cantidad que sea posible de actos procesales y de esa manera evitar la dispersión de los mismos. Lo que se pretende es realmente con este principio, para qué nos sirve, cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos invocar, es para que se acelere el proceso, para acelerar el proceso. Este principio se cumple fundamentalmente por medio en los procesos donde se lleva a cabo por audiencias, la recepción de los medios probatorios, el debate, la sentencia, etc. Donde lo podemos invocar perfectamente en materia civil, procesal civil, en los juicios orales. Lo que le vamos a decir al juez es que, como todo es a viva voz, la demanda la presentan por escrito, pero la primera audiencia se dice que la parte demandada debe contestar. Si quiere lo puede hacer unos días antes por escrito, o en la propia audiencia contestarla por escrito o a viva voz. Y en ese mismo momento podemos pedirle al juez: mire, de una vez diligenciamos los medios de prueba, y aprovechar el tiempo para que se dé la concentración procesal y que en un solo acto pueda realizarse la mayor cantidad de actos procesales. A eso se le llama concentración procesal. Si es un juicio laboral, el juicio laboral, pues el trabajador interpone su demanda por escrito, pero se señala a la audiencia para la celebración de la misma, en donde podemos contestar por escrito antes o la podemos contestar en ese mismo momento la audiencia, y también solicitarle al juez que de una vez diligenciemos todos los medios de prueba ofrecidos tanto por la parte demandante como por la parte demandada, a efecto que eso es lo que es pendiente, que el juez dicte sentencia. Concentrar todo lo que se pueda en un solo acto procesal se le denomina principio de concentración procesal, y podemos solicitarlo perfectamente en los juicios donde se llevan a cabo el contradictorio a través de la oralidad, o sea, en los juicios donde existen audiencias. Principio de publicidad. Este principio de publicidad, que a veces ha sido algo controvertido y a veces lo malinterpretamos, pero dice lo siguiente: permite la apertura del proceso para que la potestad jurídica pueda ser conocida y controlada, escuche esto, por quienes tienen interés dentro del mismo. Permite la apertura del proceso para que la potestad jurídica pueda ser conocida y controlada por quienes tienen interés dentro del mismo. El fundamento del principio se encuentra en la Constitución Política de la República, artículos 30, 31, 29, 14. Todos los actos pueden estar y ser accesibles para cualquier ciudadano en ciertos procesos y en ciertos actos procesales. En materia privada, empezamos en materia laboral. Algunos jueces tienen el criterio de que cuando se está llevando esa audiencia en la que se va a discutir la demanda, algunos permiten el ingreso de algunas personas ajenas o que acompañan a los sujetos procesales, pero que no son parte del proceso, para que estén dentro del proceso y observen su desarrollo. Otros no lo permiten. En materia civil, y por lo mismo, ¿no? Algunos jueces lo permiten que ingrese el público, otros especialmente no. La publicidad en esos aspectos es solo para que presencien cómo se desarrolla la audiencia oral, pero algunos entienden que la publicidad dice, bueno, si el principio de publicidad dice que todos los procesos son públicos, yo puedo ir, entonces llegar a un tribunal, pongamos ejemplo,
a un tribunal de primera instancia civil, usted llega y le dice al comisario, mire, me enseña el libro de los procesos, ¿sí? Ah, mire este número 317 de 2020, ¿me lo puede enseñar? La primera pregunta que le van a hacer, ¿usted es parte del proceso? No, entonces no puede verlo. Pero yo no creo que los procesos son públicos, ¿no? Son públicos para quienes tienen interés dentro del mismo, en otras palabras, para quienes son sujetos procesales de ese proceso. La publicidad va dirigida a los sujetos procesales, que el tribunal, por ser un expediente que está dentro del tribunal, no se va a encerrar y va a decir, no, ese proceso del tribunal y no lo pueden ver ni los abogados, ni las partes, ni el demandante, ni el demandado, no. Los sujetos procesales sí, para ellos es público, pueden ir y ver el expediente, en qué estado está, en qué ha avanzado o por qué no ha avanzado, y interponer lo que corresponda. Es público para los sujetos procesales. La única excepción, especialmente donde sí sea el principio de publicidad a nivel general para particulares que no son parte, que no tienen interés dentro del proceso, únicamente es en los procesos penales, en la fase del debate, en el juicio oral y público. Ahí sí pueden llegar, cualquier persona que quiera ir a ver el desarrollo de un juicio oral, de un debate, puede entrar y le van a permitir el ingreso, solo respetando las normas que el presidente del tribunal de sentencia indique, y puede permanecer toda la audiencia o todas las audiencias que dure ese proceso, que lo va a poder presenciar sin ser sujeto ni parte de ese proceso. De lo contrario, en los demás, la publicidad va dirigida solo a los sujetos procesales que tienen interés dentro del proceso. Principio de publicidad. Otro principio importante es el que se conoce como el principio de bilateralidad. ¿Qué es el principio de bilateralidad? El principio de bilateralidad consiste en el tratamiento igualitario de las partes contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio de bilateralidad consiste en el tratamiento igualitario de las partes contenidas en el artículo 4 de la Constitución Política de Guatemala. Este artículo 4 hay que leerlo bien. Algunos abogados cometemos unos grandes errores, y en audiencias de juicios orales y públicos en materia penal, principalmente procesal penal, porque a veces queremos hacer alguna solicitud al tribunal y nos la niegan. Entonces rápido venimos nosotros y argumentamos, razonamos y fundamentamos. Y algunos abogados nos atrevemos a decir, señor juez, usted acaba de cometer una ilegalidad, lo que estoy pidiendo está apegado a derecho, está en ley, y es un derecho que me corresponde, que me faculta, pero usted me lo está negando, por lo tanto me está violentando el derecho de igualdad que tenemos, porque todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes ya han leído ese artículo, pregunto, ¿será que eso es correcto, eso es cierto? Todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si yo lo interpreto como abogado, y lo interpreto así de una forma garantista, como somos los abogados, que nos gusta interpretar todo apegado a ley y en su amplio sentido estricto, si se dice que todos somos iguales, yo pondría a una compañera a la par y nos vemos en el espejo y me preguntaría, ¿será que todos somos iguales ante la ley de acuerdo a esa interpretación? No, ¿verdad? No somos iguales. Algunos somos gorditos, otros son delgados, otros son bonitos, otros somos feos, etc. Pero lo que dice el artículo 4 es, todos somos iguales ante la ley en dignidad y en derechos, que es distinto. Si vamos a invocarlo, invoquémoslo bien. Señor juez, me está violentando un derecho y está violentando una garantía constitucional que establece el artículo 4, donde indica que todos somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. Si él tiene derecho a interponerse, yo tengo derecho a oponerme. Si usted le aceptó lo que él propuso, usted tiene que aceptar también mi propuesta y luego resolver la misma, pero no me la puede denegar in limine, sin analizarla y sin entrar a conocer y si realmente hay un fundamento legal de lo que yo estoy indicando. Entonces, sí somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. Principio de bilateralidad, o sea, ¿cómo le denomino yo a este principio de bilateralidad? Yo lo considero que es el principio que representa la garantía procesal de las partes. El principio de bilateralidad lo que representa es la garantía procesal de las partes.
porque ese artículo 4 lo que fortalece es el contradictorio, supone la contradicción que existe en el litigio. Si él demanda, yo tengo derecho a responder esa demanda. Si él interpone una excepción, yo tengo derecho a contestar en sentido negativo a esa excepción. Si él ofrece estos medios de prueba, yo tengo derecho también a ofrecer mis medios de prueba. Que actuemos en igual de condiciones en el proceso y que así como usted lo atiende bien a él, me debe atender igual a mí también, porque el juez es quien va a resolver de forma imparcial, no puede estar inclinado en ninguna de las partes, sino el juez debe estar atento y objetivo a recepcionar lo que ambos sujetos procesales vamos a indicar, vamos a proponer, vamos a ofrecer, vamos a manifestar, vamos a razonar, vamos a fundamentar, y luego de eso usted tomar la decisión al valorar lo que dijo el demandante y a valorar lo que dijo el demandado, y luego a tomar una decisión de acuerdo al sistema de valoración de la prueba a través de una sana crítica para emitir una sentencia justa y apegada a derecho. El proceso se desarrolla en idénticas condiciones para los litigantes. Se basa en la garantía del debido proceso. Las partes tienen que ser citadas y notificadas de todos los actos procesales que realice el tribunal en cada una de ellas en el curso de cualquier proceso o procedimiento. Principio de bilateralidad. Se fortalece la contradicción, insisto, en lo personal, para mí representa la garantía procesal de las partes. Principio de economía o celeridad procesal. ¿Qué es el principio de economía o celeridad procesal? Este principio de economía o celeridad procesal nos indica que también conocido como el principio de economía, también conocido como de celeridad procesal. ¿Qué es lo que busca? Tiende a evitar la pérdida innecesaria de tiempo o recurso en el proceso. ¿Qué es lo que busca el principio de economía, también denominado celeridad procesal? Que tiende a evitar la pérdida innecesaria de tiempo o recursos en el proceso. De ahí que se hace razonable la fijación de plazos para resolver los procesos. El juzgador debe rehuir ¿a qué? A la lentitud de los procesos, porque en esa lentitud puede que ésta permita argucias, malas interpretaciones o una indebida actuación por parte de las partes. Realmente lo que busca este principio de economía es una economía de los gastos que han de erogar las partes en pago de honorarios, documentos, etc. Entonces la economía procesal lo que busca es la celeridad precisamente de ese proceso, y en la celeridad en todos los procesos de cualquier rama lo que se busca es que se resuelva en el menor tiempo posible, no en el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible. Por eso es que busca la pérdida innecesaria de tiempo o recursos en el proceso. Principio de celeridad procesal. Luego tenemos un principio bien importante también que se denomina el principio de preclusión procesal. ¿Y qué es el principio de preclusión procesal? Se define como un estado del proceso que al darse la clausura de un plazo o acto procesal no puede retornarse al anterior. Se define como un estado del proceso que al darse la clausura de un plazo o acto procesal no puede retornarse al anterior. El proceso por eso se cumple, ¿por qué? Por etapas procesales que van produciéndose una tras otra, y al abrirse la siguiente hace que la anterior quede cerrada y todas las demás que ya han sido recurridas. La preclusión se ocasiona por motivos como, por ejemplo, primero, por no observar el orden de aprovechamiento de la oportunidad que señala la ley en los plazos que ha fijado, y segundo, por ejercer válidamente la facultad y el ejercicio de esta por una parte y no por la otra. Como una forma más sencilla de definir la preclusión procesal. La preclusión procesal no es más que una vez que se agota una etapa, ya no se puede volver a ella. Sencillo. ¿Qué es el principio de preclusión procesal? Que una vez agotada una etapa, no se puede volver a ella. Por ejemplo, en el emplazamiento del juicio ordinario que hemos estado hablando, 9 días de emplazamiento para que tome una actitud. Pasaron 9 días y no tomó ninguna actitud, pero el 10º día le habla rápido a un abogado y hacen la contestación el 10º día, y a las 8:05 están en el tribunal. Pero a las 8 llegó el abogado de la parte demandante, aquel abogado litigante diligente que está pendiente del término, que llegó el día anterior y vio que no habían contestado. Él llegó mucho antes, 2 minutos antes que quien va a contestar la demanda. Entonces él presenta su memorial
donde está indicando, señor juez, se ha dado por finalizada la etapa de emplazamiento, por lo tanto, que se aplique el principio de preclusión, se ha agotado, y una vez agotado ya no se puede volver a ella, por lo que vengo a solicitar que se declare la rebeldía en contra del demandado, que se declare embargos en bienes suficientes que alcancen para mi pretensión, y que pasemos a la siguiente etapa del proceso, que es la etapa probatoria, por lo que solicito que señale día y hora para el diligenciamiento de cada uno de los medios de prueba que yo ofrecí en mi escrito de demanda. Hora 9:02 recibido. 9:04 se recibe la contestación. Se rechaza, dice el juez, se rechaza toda vez que ya precluyó su derecho, aplicando el principio de preclusión. Se agotó la etapa porque la otra parte ya contestó antes que usted y ya solicitó, como ya lo hizo fuera de tiempo, ya solicitó su rebeldía, por lo tanto su derecho a precluir, principio de preclusión procesal. Una vez agotada una etapa, no se puede volver a ella. Y por último vamos a ver el principio de adquisición procesal. En cuanto al principio de adquisición procesal, norma que una de las partes dentro del proceso puede beneficiarse con los actos procesales que realice la otra. Principio de adquisición procesal, norma que una de las partes dentro del proceso puede beneficiarse con los actos procesales que realice la otra. La prueba aportada por una de las partes al proceso puede en un momento dado o determinado ser tomada y apreciada en beneficio de la otra, que es el principio de adquisición procesal. En palabras sencillas, la prueba, valga la redundancia, prueba para el proceso, no para las partes. Repito, el principio de adquisición procesal lo que nos dice es que las pruebas prueban para el proceso, no para las partes. O sea que las pruebas que yo ofrezco y que voy a presentar en el juicio, cualquiera de los 5 juicios procesales, no solo van a servir a mí, porque si la otra parte también se ve beneficiada de él, las va a utilizar. Por eso es que cuando ofrecemos los medios de prueba en nuestras demandas o en nuestras denuncias, debemos verificar bien que esos medios de prueba nos sirvan y nos beneficien exclusivamente a nosotros, y que la otra parte no se aproveche de ellos, porque si no, nosotros mismos podemos beneficiarlo y nosotros mismos podemos hacer perder nuestro propio proceso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ofrecemos. Si definitivamente necesitamos el medio de prueba y le puede servir a la otra parte, pues ni modo, pero en la medida de lo posible, si solo nos puede servir a nosotros, mucho que mejor. Por ejemplo, en un juicio de familia, doña María está peleando la custodia de su hijo menor. Está solicitando a través de un juicio oral de familia que se le beneficie con la custodia total de su menor hijo, y que su ex esposo, quien ya no vive con ella, ya no pueda tener relación con su hijo, toda vez que su esposo pues es un ebrio consuetudinario, es un violento, no aporta financieramente, no ayuda. Entonces que realmente ella quiere alejar de esos malos ejemplos a su hijo. Y ofrezco mis siguientes medios de prueba: Juan, Pedro y María. Entonces viene el señor, pues contrata a su abogado y él precisamente hace también sus medios de prueba, pero cuando ve el medio de prueba de doña María, dice, ella puede decir la verdad. Entonces, como abogado, yo le digo a mi patrocinada, mira, y seguro que ponemos a doña María, porque tengo entendido que era amigo de los dos. No, es más amiga mía, me pasa que ella lo conoció porque era mi esposo cuando vivíamos juntos, pero es más mi amiga, yo sé que ella me va a apoyar y ella se ha dado cuenta cómo ha sido la vida en común tan en tragedia que vivimos con mi ex esposo. Perfecto, pues usted manda al cliente, ¿va? Y lo ofrecemos. Cuando llega a declarar doña María, lo que espera mi patrocinada es que diga todo lo que ella quiere escuchar, que es un borracho, que es un irresponsable, que es un violento, que lo golpeaba físicamente, etcétera. Cuando empieza a declarar doña María, empieza a hablar, bueno, mire, si yo conocí a los dos, realmente sí ha sido un matrimonio bastante con bastante tragedia, bastantes situaciones complicadas, pero los dos realmente son los que iniciaban los pleitos, ¿verdad? A veces era ella, a veces era él. Ahí ya nos empezó a fallar. Ahí ya nuestro medio de prueba empieza a inclinarse también del otro lado, y obviamente yo como abogado de la otra parte voy a aprovechar todo eso, ¿no? Entonces ahí en su declaración, sí, no, la verdad que no es que quería su hijo, y yo sé que lo apoyaba, le pagaba un buen colegio, sigue haciendo daño a mi tesis de lo que yo, y por eso se lo indiqué a mi patrocinada, segura que es el medio de prueba. ¿Por qué?
adquisición procesal. Las pruebas prueban para el proceso, no son de las partes, no solo para la parte que lo propuso. Van a servir para qué? Para el esclarecimiento de la verdad en cada uno de los procesos y para que el juez, luego de diligenciar sus medios de prueba, les dé un valor probatorio o no un valor probatorio, y eso le va a servir para dictar una sentencia que el juez considera apegada a derecho y justa. Principio de adquisición procesal. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá con los principios. Gusto de saludarlos, les mando un fuerte abrazo. Ya vienen sus exámenes, así que estudiar fuerte. Está sencillo, muchachos, es de cuestión de leer las preguntas que están al final de las diapositivas, resolverlas, y creo que no van a tener ningún problema. Solo serían 15 por cada curso. Pues bueno, hay que estudiar fuerte, ¿no? Pero la idea es que ganen, sobrepasen sus exámenes. Les deseo lo mejor, que saquen una buena nota, pero más deseo que adquieran conocimiento, que aprendan, que se preparen y que sean buenos abogados, porque han dedicado el tiempo necesario para analizar, interpretar cada tema de estudio a efecto de prepararse bien, a efecto de tener conocimientos sólidos con los que puedan razonar, argumentar y especialmente fundamentar, porque conocen bien sus leyes. Entonces les deseo lo mejor, bendiciones para todos. Yo les estaré enviando, trataré de enviar la clase si puedo hoy al final de la tarde, si no, como siempre, mañana por las primeras horas les está llegando el documento correspondiente. Cuídense mucho y suerte para todos, muchachos, bendiciones.